Hola, soy el Wasi. Quiero conocer y vivir la cultura de los videojuegos. Dejaré documentada mi experiencia al jugar los títulos importantes para la industria y te hablaré acerca de sus características e influencias. La industria de los videojuegos comienza en 1970. Empezaremos con esa década. Haré una review y un resumen de los títulos que fueron importantes, pero antes de comenzar, un poco de contexto. La industria de los videojuegos tiene sus raíces en la Universidad de Cambridge. En 1952, cuando Alexander Douglas realizó una demostración de su tesis llamada Human Computer Interaction, utilizando una de las primeras computadoras programables del mundo, de aquellas que aún funcionaban con tarjetas perforadas, creó Notes and Crows, Oxo por los compas. Para poder interactuar con la computadora, adaptó un teléfono de rueda donde cada número representaba una posición en el tablero. En 1962 nace Space War. Es el primer título jugable y distribuido de la historia. Fue creado en el MIT en 1962 por el estudiante Steve Russell. A diferencia de Tennis for Two y Oxo, que eran más bien pruebas aisladas y no fueron diseñados para ser replicados, Space War tenía código abierto y rápidamente se expandió a más instalaciones. Formó la primera comunidad de modding, donde los programadores podían hacer sus propias versiones. Y esta euforia inspiró a buscar una manera de hacer que los videojuegos pudieran llegar al público en general. Así fue como en 1971 el ingeniero eléctrico Nolan Bushnell crea la primera máquina de arcade y el primer título comercial de la historia de los videojuegos, inspirado en Space War. Crea Computer Space. Space llega a los bares, pero no tiene el éxito esperado debido a que sus controles son muy rudimentarios y el diseño del juego puede ser un poco complejo de entender como primer concepto. Computer Space es un juego que es bueno, pero que como primera experiencia es difícil. En 1972 sale la Magnavox Odyssey, que es la primera consola casera. Fue creada por Ralph Beer. Tenía 12 juegos sencillos, entre ellos una versión de tenis que inspiró a Pong. En este punto, Ralph Beer casi crea la industria de los videojuegos, pero ni la Magnavox ni Computer Space pasaron de una pequeña fama en Estados Unidos. El mundo no conocía los videojuegos hasta que, en 1972, Nolan Bushnell funda Atari. Ese mismo año, junto a Alan Alarcón, crean Pong, el segundo juego arcade de la historia y el primer gran éxito mundial. Pong era un juego simple e intuitivo, desafiante y divertido. En mi opinión personal, es un título hecho con detalle. A pesar de sus limitaciones, sus sonidos también son característicos. Necesitas un reflejo como a la velocidad de la luz. ¡Sí! Primer reto de abuelo superado, malditos. Ahí está, carajo. Pong hizo los videojuegos mundialmente conocidos y adictivos. Si lo piensas, fue la Magnavox la que inspiró al creador de Pong, Alan Alarcón, quien publicó el juego con Atari, creada por Nolan Bushnell. Visto así, Pong sería el hijo espiritual de los fundadores de la industria. Y en honor a Pong, el nombre de este canal es Wasi727. El otro 7 es porque mi papá nació un 7 de enero. Muy bien, el siguiente en la lista es Space Race. Es el considerado el primer videojuego de carreras de la historia y a mi gusto personal me parece un juego que es buenísimo, buenísimo, con unas mecánicas muy divertidas, sencillas, pero muy jugables y rejugables. La verdad es que puedes aventarte una competencia a diario y no te vas a hartar nunca. Oh, flipas, hostia, qué suerte he tenido en esa. Y bueno, un juegazo, un juegazo. Muy bien, amigos, toca hablar de un título muy especial. Desarrollado en 1973, Maze War. El primer juego de la historia con vista en primera persona. No obstante, también es el primer FPS de la historia. Así es, en este juego, además de la vista en primera persona, podías dispararle a tus enemigos y además podías conectarte en red para jugar con tus amigos. Es decir, es el primer FPS de la historia y el primer multijugador en línea de la historia. Es increíble, muy avanzado para su tiempo. Fue creado por estudiantes de secundaria mientras participaba en un programa de estudios en el Centro de Investigación Ames de la NASA en California. Los chicos primero diseñaron un videojuego con una vista en primera persona que se trataba sobre un laberinto
Después de eso se aburrieron y decidieron agregar a los personajes balas y agregar a más jugadores. Y de esa forma fue como nació este bellísimo proyecto súper avanzado para su momento. Y pues ahí está, mírenlo. ¡Oh! Una absoluta joya del pasado. Muy bien amigos, toca el turno a Gunfight. Gunfight fue el primer videojuego en utilizar un microprocesador. Los microprocesadores se acababan de inventar como en 1970. ¡Oh, qué buena onda, qué buena onda! Hemos visto que muchos de los avances de la época se han ido a los shooters. Al menos ya 2 hasta ahora han sido para shooters. Un juegazo. Muy bien amigos, toca el turno de Breakout 1976. Este es el único juego desarrollado por Steve Jobs. Lo creó junto con Atari. Y es un concepto que hasta hoy en día se sigue utilizando. Fue muy divertido en su momento, a pesar de que no había power-ups en un principio, pero aún así es un concepto que a la gente le gustó muchísimo y que se recicló hasta la saciedad. Breakout 1976. 1976 Colossal Cape Adventure. Es uno de los juegos más importantes de la historia, porque es el nacimiento del juego como medio narrativo, no solo como entretenimiento técnico. Es el primer videojuego de aventuras y el primer juego con decisiones. Uno de los juegos más importantes de la historia, el abuelo de los juegos de rol y exploración. Es un juego de texto puro que responde a comandos de 2 palabras. Te guiaba por una cueva con pasadizos, tesoros, criaturas y acertijos. Fue creado por Will Crowther y expandido por Don Woods. Crowther era un programador y espeleólogo. Se inspiró en sus propias aventuras. Woods lo amplió con elementos de fantasía. El juego te permite experimentar un mundo imaginario que responde a ti. Salió solo para computadoras y se distribuía a través de universidades. Es una joya y no hay versiones en español, pero este juego revolucionó el concepto mismo de videojuego. Ok, continuamos y en 1977 llega Zork. Es otro juego de aventuras de texto, pero fue un salto narrativo y técnico. Fue creado por 4 estudiantes del MIT, se inspiraron en Colossal Cape. Ellos pensaron, ¿y si hacemos lo mismo pero más grande y más inteligente? Zork entendía y ejecutaba oraciones más complejas e incluso recordaba contextos. Tenía un mundo más complejo con enemigos, objetos y el mapa interconectado. Ya no era una cueva, era un mundo de fantasía. Y aún hoy en día puedes jugarlo en español. Te aconsejo que lleves un cuaderno. Juegazo. Muy bien amigos, en 1978 llega el que sería el dueño de esta década, Space Invaders. Fue desarrollado por una sola persona, el japonés Tomohiro Nishikado. Él trabajaba para Taito en ese momento. Él desarrolla tanto el hardware utilizado como la estética y las mecánicas del juego. Este juego introduce mecánicas nuevas a la industria de los videojuegos, mecánicas como enemigos múltiples en pantalla, el high score, que es una mecánica súper importante en nuestros tiempos, y crea la dificultad progresiva, otra de la mecánica súper buena. Es decir, tenía 3 elementos nunca antes visto, pero súper adictivos. La estética de Space Invaders también es icónica. Ese pixelado se vuelve un icono de la cultura pop. Voy a ver si le gano. Oh, oigan, si estaba bien perro. Tal vez lo logre, pero no creo. ¡Uy, miren esa lluvia! ¡Qué hijos de la grandísima! Mira nada más cómo me están atacando. Pero qué boludos, ni siquiera les puedo hacer un contraataque, men. Ahí está. Ok, me queda uno. ¡Muere! ¡Oh, sí! Muy bien amigos, toca el turno a Cassette 24 Fútbol. Este es el primer juego de fútbol de la historia. La verdad es que es muy primitivo como para compararse con un juego actual. No es un mal juego, tampoco es la gran cosa, pero la idea ahí está y este es el primero de la historia. Muy bien amigos, y en 1979 llega Asteroids. Inspirado en el mismísimo War Space y Space Computer.
Esta versión es muy divertida y podríamos decir que es la versión definitiva de War Space. Y está bastante divertido, la verdad es que es un excelente sucesor de esos primeros intentos de juego espacial. En 1979 también llega Adventure, el primer juego de acción-aventura. Hola amigos, voy a jugar el primer juego de aventura-acción de la historia. Y mira qué cosa tan horrible. Es feo, amigo, es feo. Algunos centímetros más tarde. Oh, está súper cool, es súper cool. Fue el primer juego de la historia con easter eggs. Es pionero encontrar una historia en un juego. Se basó en un juego conversacional. Personalmente me gusta mucho, me imagino jugarlo en su tiempo, me da una ilusión de la aventura. Me parece que ese cuadradito, para las personas que vivieron esa aventura, es todo un guerrero matadragones al nivel de cualquier caballero del ring. Un juegazo muy entrañable. En la década de los 70 los juegos pasaron de ser experimentos científicos a entretenimiento para todos, una nueva forma de arte en una época experimental y mágica. Puedo notar que los videojuegos siempre han sido un reflejo de nuestras fantasías, un reto que divierte y te frustra, una aventura donde te pierdes y eres un personaje diferente. Eran títulos simples, pero creaban auténticas emociones. Amigos, nos vemos en otra batalla. Gracias por ver.